El sol caía implacable sobre las áridas tierras de Sonora. Itzel Ramírez, una maestra de escuela de 42 años, observaba desde la ventana de su pequeña casa en las afueras de Hermosillo. 5 años habían pasado desde que su esposo la abandonó por una mujer más joven, llevándose con él no solo su confianza, sino también sus sueños de formar una familia. «Ya estás grande, Itzel. A tu edad, ¿quién te va a querer?», le repetía su madre cada vez que la visitaba en la ciudad. Palabras que se habían convertido en ecos constantes dentro de su cabeza, como gotas de agua que lentamente tallan la piedra más dura. Ese verano, la Secretaría de Educación Pública le había asignado un proyecto especial: documentar las tradiciones orales de las comunidades apaches que aún permanecían en la región fronteriza entre Sonora y Chihuahua. Una oportunidad que, aunque la entusiasmaba profesionalmente, la aterrorizaba en lo personal. Tendría que pasar 3 meses alejada de su zona de confort, conviviendo con personas de costumbres muy diferentes a las suyas. «No te preocupes, maestra», le había dicho el director de la escuela, «estarás con la familia Toscanini. Son apaches que han vivido entre 2 mundos por generaciones. El patriarca, don Manuel, habla perfectamente español y ha sido enlace con las autoridades por años». El camino hacia la comunidad fue largo y polvoriento. La camioneta que la transportaba parecía protestar con cada bache del camino rural. Cuando finalmente llegaron, lo primero que notó fue el contraste: casas de adobe y madera junto a pequeñas construcciones de material. Tradición y modernidad conviviendo en un delicado equilibrio. Don Manuel Toscanini, un hombre de unos 70 años con profundas arrugas que dibujaban mapas de sabiduría en su rostro cobrizo, la recibió con una dignidad que la impresionó de inmediato. «Bienvenida, maestra», dijo con voz serena. «Mi casa es su casa durante el tiempo que nos acompañe». La familia era numerosa: la esposa de don Manuel, doña Luz, 3 de sus hijos con sus respectivas familias, y Caitenae, el hijo menor, de 30 años, que permanecía soltero, algo inusual en la comunidad. Caitenae era diferente. Había estudiado en la Universidad de Hermosillo y regresado a su pueblo para ayudar a preservar las tradiciones de su gente mientras las adaptaba al mundo contemporáneo. Sus ojos, negros como obsidiana, parecían contener toda la historia de su pueblo, y su porte tranquilo irradiaba una seguridad que Itzel no pudo evitar notar. «La ayudaré con su proyecto, maestra», le dijo él durante la cena de bienvenida. «Conozco todas las historias que los ancianos cuentan, pero también entiendo lo que usted busca para su documentación». Los días comenzaron a transcurrir con una rutina que poco a poco se volvió cómoda para Itzel. Por las mañanas, entrevistaba a los ancianos de la comunidad, quienes le compartían relatos sobre la creación del mundo, las hazañas de guerreros legendarios y las enseñanzas que habían pasado de generación en generación. Caitenae siempre estaba ahí, traduciendo cuando era necesario, aclarando conceptos difíciles de expresar en español. Por las tardes, ambos transcribían las grabaciones, organizaban las notas y discutían sobre los matices culturales que ella necesitaba entender para dar contexto adecuado a su trabajo. «Nuestra gente ha sido mal entendida por siglos», le explicó Caitenae una tarde mientras caminaban por un sendero junto al arroyo que atravesaba la comunidad. «Nos llaman bárbaros, salvajes, pero teníamos códigos de honor más estrictos que muchos de los que vinieron a conquistarnos». Itzel lo escuchaba fascinada, no solo por la historia que revelaba, sino por la pasión con la que hablaba de su herencia. Sin darse cuenta, comenzó a ver el mundo a través de los ojos de él. La importancia del equilibrio con la naturaleza, el respeto por los ciclos de la vida, la sabiduría de aceptar lo que no se puede cambiar. Una noche, mientras compartían,
Historias alrededor del fuego con la familia, doña Luz observó cómo Caitenae miraba a Itzel cuando ella no se daba cuenta. La anciana intercambió una mirada preocupada con su esposo. Las cosas estaban tomando un rumbo que ninguno había previsto. Al cumplirse el primer mes, Itzel había recopilado más material del que esperaba. Su cuaderno estaba lleno de relatos y proverbios y canciones tradicionales, pero también su corazón comenzaba a llenarse de sentimientos que la asustaban. Sentimientos hacia un hombre 12 años menor, de una cultura diferente, en un contexto donde ella era solo una visitante temporal. Una tarde, mientras trabajaban solos en la pequeña habitación que le habían asignado como oficina, Caitenae le preguntó sobre su vida en la ciudad. «No tiene familia que la espere, maestra». Itzel dudó antes de responder. «Mi familia es mi trabajo, mis alumnos. Estuve casada, pero terminó hace años. ¿Y no ha pensado en volver a formar una familia?» La pregunta la tomó desprevenida. Por un momento, las palabras de su madre resonaron en su mente. «¿A tu edad? ¿Quién te va a querer?» «Creo que pasé mi momento», respondió con una sonrisa triste. «Hay cosas que tienen su tiempo y el mío ya quedó atrás». Caitenae la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de las capas de resignación que había construido a su alrededor. «Entre mi gente», dijo él después de un largo silencio, «creemos que cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo. No es la edad lo que determina cuándo estamos listos para algo, sino el espíritu». Esa noche, Itzel no pudo dormir. Las palabras de Caitenae se mezclaban con las de su madre, con las de su esposo, con las suyas propias. ¿Era posible que existiera otra forma de ver la vida, una donde su valor como mujer no disminuyera con cada año que pasaba? El segundo mes trajo consigo las primeras lluvias del verano. La tierra seca bebió ávidamente cada gota, y en cuestión de días, el paisaje árido se transformó con toques de verde. Para Itzel, el cambio en el entorno parecía reflejar algo que estaba ocurriendo dentro de ella, semillas de esperanza brotando en terreno que creía infértil. Una mañana, mientras acompañaba a doña Luz a recolectar plantas medicinales, la anciana le habló sin rodeos. «Mi hijo te mira diferente, maestra, y eso me preocupa». Itzel sintió que la sangre se le agolpaba en las mejillas. «Doña Luz, le aseguro que solo tenemos una relación profesional. Yo respeto profundamente a su familia y sus costumbres». La anciana sonrió con sabiduría. «No es por falta de respeto que me preocupo, es porque conozco a mi gente. Caitenae debería haberse casado hace años con alguna joven de la comunidad. Los ancianos ya murmuran, y su padre, aunque no lo demuestre, teme que nuestro hijo menor rompa con las tradiciones. Yo me iré en unas semanas», respondió Itzel, sintiendo un nudo en la garganta. «Todo volverá a la normalidad entonces». «¿Estás segura?», preguntó doña Luz, mirándola directamente a los ojos. «Porque lo que veo crecer entre ustedes no parece algo pasajero». Esa misma tarde, mientras Itzel organizaba sus notas bajo la sombra de un mezquite, Caitenae se sentó a su lado. Por varios minutos ninguno habló. El silencio entre ellos se había vuelto cómodo con el paso de las semanas. «He estado pensando», dijo él finalmente, «que cuando termines tu proyecto podrías quedarte un tiempo más. Hay muchas cosas que no entrarán en tu informe oficial, cosas que solo se entienden. Viviéndolas, el corazón de Itzel dio un vuelco. «¿Sabes que no puedo? Tengo obligaciones. ¿Mi trabajo es solo eso?», interrumpió él, su voz más suave que de costumbre. «¿O también es porque crees que no perteneces aquí?». La pregunta quedó flotando entre ellos como el polvo suspendido en un rayo de sol.
Antes de que pudiera responder, escucharon voces que se acercaban. Eran los ancianos del Consejo Tribal, que venían a hablar con don Manuel. Entre ellos, Itzel reconoció a Tasunque, el más respetado de los sabios, un hombre de casi 90 años cuyas historias habían sido el corazón de su investigación. La reunión se extendió hasta la noche. Desde la habitación donde se hospedaba, Itzel podía escuchar retazos de una acalorada discusión en la lengua apache. No entendía las palabras, pero el tono de las voces revelaba tensión. Cuando finalmente todo quedó en silencio, escuchó pasos que se acercaban a su puerta. Era don Manuel. «Maestra», dijo con expresión grave, «necesitamos hablar». La habitación parecía haberse encogido mientras don Manuel tomaba asiento frente a Itzel. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba líneas de preocupación que se profundizaban bajo la luz tenue de la lámpara de aceite. «Los ancianos están inquietos», comenzó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Han notado cómo mi hijo la mira, cómo busca cualquier excusa para estar cerca de usted. Dicen que no es correcto, que usted vino aquí por un propósito específico y que Caitenae está olvidando sus responsabilidades con la comunidad». Itzel sintió una opresión en el pecho. Aunque había intentado negar sus sentimientos, escucharlos confirmados de esta manera, como algo problemático, la llenó de vergüenza. «Don Manuel, le aseguro que no he hecho nada para alentar». El anciano levantó una mano para detenerla. «No la estoy culpando, maestra. Conozco a mi hijo. Cuando Caitenae decide algo, es como el río que busca su camino hacia el mar. Nada puede detenerlo. Pero debe entender nuestra situación. Somos pocos los que quedamos manteniendo vivas nuestras tradiciones. Cada matrimonio, cada nacimiento, es crucial para nuestra supervivencia como pueblo». Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Por supuesto que lo entendía. ¿Qué derecho tenía ella, una forastera que se iría en unas semanas, de interferir en el delicado equilibrio de esta comunidad? «Comprendo perfectamente», respondió con toda la dignidad que pudo reunir. «Le prometo que mantendré mi distancia con Caitenae. Mi trabajo aquí es importante para mí, pero jamás pondría mis intereses personales por encima del bienestar de su gente». Don Manuel la observó por un largo momento, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió. «Es usted una mujer honorable, maestra Itzel. Ojalá las circunstancias fueran diferentes». Después de que el anciano se marchó, Itzel permaneció despierta, mirando al techo. Las lágrimas que había contenido durante la conversación, ahora, corrían libremente por sus sienes hasta perderse en su cabello. Se sentía tonta, ingenua. ¿Cómo había permitido que su corazón la traicionara de esta manera? ¿No había aprendido ya su lección cuando su matrimonio fracasó? «A tu edad, ¿quién te va a querer?». La voz de su madre resonaba más fuerte que nunca. Al día siguiente, Itzel se sumergió en su trabajo con renovada determinación. Evitó quedarse a solas con Caitenae, programando sus entrevistas cuando sabía que él estaría ocupado con otras responsabilidades. Durante las comidas familiares mantenía la conversación estrictamente profesional. Caitenae notó el cambio de inmediato. La observaba con una mezcla de confusión y dolor que ella pretendía no ver. Después de 3 días de este nuevo distanciamiento, él la interceptó cuando regresaba de entrevistar a un grupo de mujeres artesanas. «¿Qué está pasando?», preguntó sin preámbulos. «¿Por qué me evitas?». Itzel respiró hondo antes de responder. «No te estoy evitando. Simplemente me he dado cuenta de que debo concentrarme en terminar mi trabajo. El tiempo pasa rápido y aún tengo mucho material por recopilar». «Mientes», dijo él, y no era una acusación, sino una constatación dolorosa. «Mi padre habló contigo, ¿verdad? Te dijo que te mantuvieras lejos de mí».
Tu padre solo me recordó cuál es mi lugar aquí, respondió ella, evitando su mirada. Y tiene razón. Yo soy una visitante, Caitenae. En unas semanas me iré, y tú seguirás con tu vida, con tus responsabilidades hacia tu gente. Y si no quiero seguir con esa vida, si he descubierto que hay algo más importante para mí. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una promesa peligrosa. Itzel finalmente lo miró a los ojos, permitiéndose por un momento reconocer lo que sentía por él. Pero el momento pasó, y la realidad volvió a imponerse. «No digas cosas de las que te arrepentirás», dijo con suavidad. «Ambos sabemos que esto no puede ser». Se alejó antes de que él pudiera responder, antes de que su resolución flaqueara. Cada paso que la separaba de Caitenae parecía rasgar algo dentro de ella, pero se mantuvo firme. Era lo correcto, lo único posible. Los días siguientes transcurrieron en una rutina tensa. La familia Toscanini percibía la atmósfera cargada, pero nadie mencionaba el tema. Itzel se concentraba en su trabajo con una intensidad casi febril, como si en esas historias antiguas pudiera encontrar un refugio para su corazón herido. Una tarde, mientras entrevistaba a Tasunke, el anciano sabio, algo inesperado ocurrió. En medio de un relato sobre los tiempos de guerra con los colonizadores, el anciano se detuvo y la miró directamente. «Estás triste, hija», dijo en un español entrecortado pero claro. «Tu espíritu llora, aunque tu cara sonríe». Itzel se sorprendió. Era la primera vez que el anciano le hablaba directamente en español, y más aún, la primera vez que se dirigía a ella de manera personal. «Estoy bien, solo un poco cansada», respondió, intentando mantener su fachada profesional. Tasunke negó lentamente con la cabeza. «Los apaches sabemos leer el corazón en los ojos, y tus ojos hablan de un amor que temes». Ella sintió que le faltaba el aire, tan transparente era. «No es miedo», logró decir finalmente. «Es respeto. Respeto por las tradiciones de ustedes, por el futuro de su comunidad». El anciano permaneció en silencio por varios minutos, tan quieto que parecía haberse convertido en parte del paisaje desértico que los rodeaba. Cuando habló nuevamente, su voz sonaba como el viento entre las rocas, antigua y elemental. «Te contaré una historia que no has escuchado antes», dijo. «No es para tu libro, es para tu corazón». Y así, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Tasunke le narró la historia de Naiche, una mujer apache que vivió hace más de 100 años. Naiche era viuda y mayor que las muchachas casaderas cuando un joven guerrero de otra banda se enamoró de ella. Los ancianos se opusieron, diciendo que ella ya no podría dar hijos fuertes a la tribu. Pero el joven desafió las tradiciones, argumentando que el valor de Naiche iba más allá de su capacidad para tener hijos, que su sabiduría y fortaleza eran lo que la tribu necesitaba. «¿Y qué pasó?», preguntó Itzel cuando el anciano hizo una pausa. El consejo finalmente accedió, pero puso una condición. Si en un año no había un hijo, la unión sería disuelta. Naiche y el joven aceptaron, aunque sabían que las probabilidades estaban en su contra. Lo que no sabían es que los caminos del Gran Espíritu son misteriosos. Naiche no tuvo un hijo propio, pero durante ese año, 3 niños quedaron huérfanos cuando sus padres murieron en un ataque. La pareja los acogió, los crió como propios. Y esos niños crecieron para convertirse en líderes respetados que ayudaron a nuestra gente a sobrevivir en tiempos difíciles. Tasunke hizo otra pausa, sus ojos arrugados fijos en el horizonte donde el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. El consejo reconoció que habían estado equivocados,
que el valor de una mujer no se mide por su edad o su capacidad de dar a luz, sino por la fortaleza de su espíritu y la sabiduría de su corazón. Itzel sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos. La historia de Naiche resonaba dentro de ella como un eco de sus propios miedos y esperanzas. «Es una hermosa historia», dijo cuando pudo controlar su voz. «Pero los tiempos han cambiado. Las circunstancias son diferentes». Tasunke sonrió, revelando los pocos dientes que le quedaban. «El mundo cambia, hija, las circunstancias cambian, pero el corazón humano sigue siendo el mismo desde el principio de los tiempos. El miedo, el amor, la esperanza, estos no cambian». Esa noche, mientras la comunidad se reunía alrededor del fuego para la cena, Itzel notó que Caitenay no estaba presente. Cuando preguntó por él, doña Luz le informó que había partido esa tarde hacia la ciudad para llevar algunos productos artesanales al mercado. Regresaría en 2 días. La ausencia de Caitenay dejó un vacío que Itzel no quería reconocer. Se dijo a sí misma que era mejor así, que este tiempo separados ayudaría a enfriar los sentimientos que habían comenzado a crecer entre ellos. Pero en la soledad de su habitación, las palabras de Tasunke volvían a ella. El valor de una mujer no se mide por su edad o su capacidad de dar a luz, sino por la fortaleza de su espíritu y la sabiduría de su corazón. ¿Era posible que hubiera una oportunidad para ellos, a pesar de todo? ¿O estaba permitiendo que un cuento antiguo alimentara esperanzas que solo llevarían a más dolor? El segundo día de la ausencia de Caitenay, Itzel decidió visitar el pequeño cementerio de la comunidad, donde descansaban generaciones de apaches. Quería fotografiar algunas de las tumbas más antiguas para su documentación. Mientras trabajaba, notó que don Manuel se acercaba con paso lento pero decidido. «Mi hijo regresa mañana», dijo sin preámbulos. «Y antes de que vuelva, hay algo que debo decirle». Itzel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué nueva complicación vendría ahora? «Caitenay ha hablado con el Consejo de Ancianos», continuó don Manuel. «Les ha dicho que su corazón le pertenece a usted, y que si no pueden aceptarlo, está dispuesto a dejar la comunidad». La noticia golpeó a Itzel como una ráfaga de viento helado. «¿Qué? No, no puede hacer eso. Su lugar está aquí, con su gente, con su familia». «Eso mismo le dije yo», respondió don Manuel con una mezcla de orgullo y resignación. «Pero mi hijo me recordó algo que yo mismo le enseñé cuando era niño, que un apache sin honor no es apache, sin importar dónde viva o qué tradiciones siga, y él cree que negar lo que siente por usted sería vivir sin honor». Itzel no supo qué responder. El gesto de Caitenay la conmovía profundamente, pero también la aterrorizaba. ¿Cómo podría ella cargar con la responsabilidad de haber separado a un hombre de su cultura, de su tierra? «Don Manuel, yo no quiero ser la causa de una ruptura en su familia, en su comunidad». El anciano asintió lentamente. «Lo sé, y eso habla bien de usted, pero hay algo más que debe saber». Después de que Caitenay habló con el consejo, Tasunke pidió la palabra. Les contó la historia de Naiche. «Me la contó a mí también», interrumpió Itzel. «Sí, lo sé, pero lo que usted no sabe es que Naiche era mi abuela, y el joven guerrero que desafió a la tribu por ella era mi abuelo». Itzel sintió que el mundo se detenía por un instante. La historia que había tomado como una leyenda alentadora resultaba ser parte de la historia familiar de los Toscanini. Una historia real, con consecuencias reales que se extendían hasta el presente. «No le estoy diciendo esto para influir en su decisión», continuó don Manuel.
Solo quiero que sepa que a veces lo que parece imposible hoy, mañana se convierte en una historia que otros contarán para encontrar valor. Mi hijo regresa mañana y tendrá que darle una respuesta. Solo le pido que escuche a su corazón, no a sus miedos. Con esas palabras, el anciano se alejó, dejando a Itzel en medio del cementerio, rodeada de tumbas que contenían historias de amor, valor y sacrificio. Historias como la que ella misma podría estar a punto de escribir. La noche antes del regreso de Caitenae fue la más larga en la memoria de Itzel. Cada minuto parecía estirarse como la sombra del atardecer y sus pensamientos no le daban tregua. Las palabras de don Manuel resonaban en su mente, mezclándose con las historias de Tasunque, con los recuerdos de cada momento compartido con Caitenae, con las advertencias de su madre. ¿Qué debía hacer? Seguir su corazón y arriesgarse a un amor que desafiaba no solo las tradiciones de una comunidad, sino también sus propias creencias sobre lo que era posible para ella, o aferrarse a la seguridad de la vida que conocía, regresar a Hermosillo al final de su proyecto y guardar estos meses como un hermoso recuerdo nada más. Cuando el amanecer finalmente iluminó las montañas distantes, Itzel ya había tomado una decisión. Se vistió con cuidado, eligiendo el huipil bordado que doña Luz le había regalado semanas atrás, y salió a caminar por la comunidad que, sin darse cuenta, había comenzado a sentir como un segundo hogar. La camioneta que traía de regreso a Caitenae llegó poco después del mediodía. Desde lejos, Itzel lo vio descender con movimientos ágiles, ayudando luego al conductor a descargar cajas y bultos. No se atrevió a acercarse de inmediato. Esperó a que terminara sus tareas, a que saludara a su familia. Esperó hasta que él la buscara con la mirada, como sabía que haría. Cuando sus ojos finalmente se encontraron a través de la distancia, Itzel sintió una corriente de certeza que disipó sus últimas dudas. Comenzó a caminar hacia él y Caitenae hizo lo mismo. Se encontraron a mitad de camino, bajo la sombra de un mezquite centenario que había sido testigo de generaciones de historias apache. «Te extrañé», dijo él simplemente, «y yo a ti», respondió ella, permitiéndose por primera vez la honestidad completa. «Tu padre me contó lo que hiciste, lo que dijiste al consejo». Caitenae asintió, sin apartar la mirada de sus ojos. «Cada palabra fue verdad. Mi corazón te pertenece, Itzel, y si tengo que elegir entre mi comunidad y tú, te elijo a ti». Ella extendió una mano para tocar su rostro, un gesto que se había prohibido hasta ahora. «No quiero que tengas que elegir», dijo suavemente. «He estado pensando mucho estos días, sobre el miedo, sobre la edad, sobre lo que significa honrar quienes somos». «¿Y qué has decidido?» «Que te amo». Las palabras salieron con naturalidad, como si llevaran años esperando ser pronunciadas. «Que te amo lo suficiente para no permitir que sacrifiques tu lugar aquí. Y que también me amo lo suficiente para no seguir creyendo que mi tiempo para ser feliz ya pasó». La sonrisa de Caitenae iluminó su rostro como el sol naciente. «Entonces, ¿qué propones?» «Propongo que hagamos las cosas bien, que hablemos con el consejo, con tu familia, que encontremos un camino que respete las tradiciones, pero que también honre lo que sentimos. No será fácil, pero tampoco lo fue para tu bisabuela Naiche». La sorpresa se reflejó en el rostro de Caitenae. «¿Conoces esa historia? Es parte de nuestra historia familiar. Tu padre me la contó, y Tasunque también. Parece que tus ancestros están conspirando a nuestro favor», respondió con una sonrisa. Esa tarde se reunieron con el Consejo de Ancianos. La discusión fue larga y por momentos acalorada. Algunos ancianos se mantenían firmes en su oposición, argumentando que Caitenae debía casarse con una mujer de la comunidad, preferiblemente joven,
para asegurar la continuidad de su linaje. Otros, liderados por Tasunke, defendían que el mundo estaba cambiando y que la supervivencia de su cultura dependía no solo de mantener tradiciones, sino de adaptarse con sabiduría a los nuevos tiempos. Itzel escuchó con respeto cada argumento, cada preocupación. Cuando le llegó el turno de hablar, lo hizo desde el corazón. «No vengo a quitarles a uno de los suyos», dijo, mirando a cada uno de los ancianos. «Vengo a ofrecer lo que soy, una maestra que puede ayudar a preservar su historia, su lengua, su sabiduría para las generaciones futuras. No puedo darle hijos a Caitenae por mi edad, es cierto, pero puedo ayudar a educar a los niños de la comunidad, a documentar sus tradiciones para que nunca se pierdan. Y sobre todo, puedo amarlo con un corazón que ha aprendido a valorar lo verdaderamente importante en la vida». El consejo deliberó durante horas. Finalmente, Tasunke habló por todos. «Hemos decidido que Caitenae e Itzel pueden unirse con nuestra bendición bajo dos condiciones. Primero, que vivan aquí, en nuestra comunidad, al menos la mitad del año. Y segundo, que Itzel continúe su trabajo de documentación de nuestras tradiciones, pero ahora como parte de la familia, no como una visitante». La alegría que sintió Itzel en ese momento fue tan intensa que temió que su corazón no pudiera contenerla. Miró a Caitenae, que sonreía con el orgullo tranquilo de quien ha luchado una batalla justa y ha vencido. «Acepto las condiciones», dijo ella con voz firme, «y agradezco la oportunidad de formar parte de esta comunidad». Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Itzel tuvo que regresar temporalmente a Hermosillo para reorganizar su vida. Solicitó un permiso especial en la Secretaría de Educación, explicando el valor cultural de su proyecto expandido y su nueva situación personal. Para su sorpresa, no solo le concedieron el permiso, sino que le ofrecieron financiamiento adicional para establecer un programa educativo en la comunidad apache, enfocado en preservar la lengua y las tradiciones, mientras se ofrecía educación formal a los niños. Su madre recibió la noticia con incredulidad inicial que poco a poco se transformó en una cautelosa aceptación. «¿Estás segura, hija?», preguntó durante una de sus visitas a Hermosillo. «Es una vida muy diferente a la que conoces, y él es tan joven. Mamá, por primera vez en muchos años, estoy completamente segura de algo», respondió Itzel con una serenidad que sorprendió a ambas. «No se trata de su edad o la mía, se trata de dos almas que se encontraron cuando ya no esperaban encontrar nada». La ceremonia de unión se celebró al inicio del otoño, cuando el calor del verano comenzaba a ceder y las primeras lluvias refrescaban la tierra. Fue una mezcla hermosa de tradiciones apache y mexicanas. Itzel vistió un traje tradicional que Doña Luz y las otras mujeres de la comunidad habían confeccionado especialmente para ella, con bordados que contaban su propia historia. La maestra, que vino a aprender y se quedó para enseñar. Caitenae llevaba el atuendo ceremonial de su pueblo, con símbolos que representaban su linaje y su posición en la comunidad. Durante la ceremonia, Tasunke bendijo su unión con cantos antiguos, que hablaban de caminos que se encuentran, de ríos que fluyen hacia el mismo mar, de estrellas que brillan más intensamente cuando están juntas. «Les ha tomado más de 40 inviernos encontrarse», dijo el anciano, dirigiéndose a todos los presentes. «Algunos dirían que es tarde. Nosotros decimos que es exactamente el momento correcto, porque el Gran Espíritu sabe cuándo estamos listos para recibir sus regalos». La celebración se extendió por 3 días, con danzas, música, comida y relatos que se compartían alrededor del fuego. Maestros y funcionarios de la Secretaría de Educación viajaron desde Hermosillo para asistir
impresionados por la riqueza cultural que estaban presenciando. Algunos ya hablaban de expandir el programa que Itzel había propuesto, de llevarlo a otras comunidades indígenas del estado. Con el paso de los meses, la pareja estableció una rutina que funcionaba para ambos. Durante el año escolar, dividían su tiempo entre la comunidad y Hermosillo, donde Itzel mantenía su puesto en la escuela, ahora con responsabilidades adicionales relacionadas con la educación intercultural. En vacaciones, se dedicaban completamente a la vida en la comunidad, donde Caitenae había asumido un papel importante como enlace entre las tradiciones antiguas y las necesidades modernas de su pueblo. Una tarde de primavera, mientras trabajaban juntos en la pequeña escuela que habían establecido en la comunidad, un grupo de niños llegó corriendo. «¡Maestra Itzel! ¡Maestro Caitenae!», gritaban emocionados. «¡Vengan rápido! ¡Llegaron visitantes importantes!». Afuera, encontraron a don Manuel y doña Luz, acompañando a una pareja joven con 3 niños pequeños. La mujer, visiblemente exhausta, sostenía a un bebé envuelto en una manta colorida. Los otros 2 niños, de aproximadamente 4 y 6 años, se escondían tímidamente detrás de las piernas de su padre. «Son primos lejanos de los Chiricahua del Norte», explicó don Manuel. «Han tenido que abandonar su comunidad por problemas con las autoridades locales. Necesitan un lugar donde quedarse mientras resuelven su situación». Itzel y Caitenae intercambiaron una mirada que contenía una conversación completa. Sin necesidad de palabras, ambos sabían lo que debían hacer. «Nuestra casa tiene espacio suficiente», dijo Caitenae, extendiendo una mano hacia el hombre. «Pueden quedarse con nosotros el tiempo que necesiten». La mujer, con lágrimas en los ojos, miró a Itzel. «No queremos ser una carga para nadie. Mi esposo puede trabajar, yo puedo ayudar con cualquier tarea». «No son una carga», respondió Itzel con calidez. «Son familia, y entre nosotros nos cuidamos unos a otros». Esa noche, mientras los niños dormían después de quizás la primera comida completa que habían tenido en días, Itzel y Caitenae conversaban en voz baja en el porche de su casa. «¿Estás pensando lo mismo que yo?», preguntó él tomando su mano entre las suyas. «Depende de lo que estés pensando», respondió ella con una sonrisa. «Estoy pensando que quizás el Gran Espíritu nos ha enviado una respuesta a la pregunta que no nos atrevíamos a hacer en voz alta». Itzel apoyó su cabeza en el hombro de Caitenae, sintiendo la paz que solo viene cuando uno está exactamente donde debe estar, haciendo exactamente lo que debe hacer. «3 niños», murmuró, «como en la historia de Naiche». «Historias que se repiten», asintió Caitenae, «pero cada vez con nuevos detalles, nuevos desafíos. ¿Crees que podremos hacerlo? No será fácil. Tienen sus propias heridas, sus propios miedos». «Lo haremos juntos», respondió él con seguridad. «Un día a la vez, como hemos hecho con todo lo demás». En los meses siguientes, la adaptación no fue sencilla. Los niños, especialmente los mayores, llevaban consigo los traumas de lo que habían vivido. El pequeño Tadewi, de 6 años, apenas hablaba y tenía pesadillas frecuentes. Kemé, de 4, se aferraba a cualquier adulto que le mostrara algo de afecto, temeroso de ser abandonado nuevamente, y la pequeña Ayana, de apenas 1 año, lloraba inconsolablemente durante horas, extrañando el aroma y la voz de su madre biológica, quien había fallecido poco después de su nacimiento. Pero poco a poco, con paciencia infinita y amor constante, fueron sanando. Tadewi comenzó a hablar más, primero con los otros niños de la comunidad, luego con Caitenae, finalmente con Itzel. Keme aprendió que podía alejarse a jugar y que, cuando regresara, ellos seguirían allí esperándolo.
y la pequeña Aiyana comenzó a sonreír cada vez que Itzel la tomaba en brazos, reconociéndola como su nueva madre. El proceso legal para formalizar la adopción fue largo y complicado. La burocracia mexicana no estaba preparada para situaciones como la suya. Una pareja intercultural, una de las partes indígena, la otra ya en sus 40, queriendo adoptar a 3 niños cuyo nacimiento apenas estaba registrado en el sistema oficial. Pero contaban con el apoyo de la Secretaría de Educación y de organizaciones defensoras de los derechos indígenas, lo que finalmente inclinó la balanza a su favor. Un año después de la llegada de los niños, mientras celebraban el cumpleaños número 2 de Aiyana, recibieron la noticia. La adopción había sido oficialmente aprobada. Los niños eran ahora, ante la ley, hijos de Itzel y Caitenae. La celebración fue emotiva pero íntima. No necesitaban grandes fiestas para marcar lo que sus corazones ya sabían, que habían formado una familia que desafiaba las probabilidades, los prejuicios, las limitaciones que otros querían imponerles. Esa noche, después de acostar a los niños, Itzel encontró a Caitenae sentado junto al fuego, contemplando las llamas con expresión pensativa. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose a su lado. «En todas las veces que casi no llego aquí», respondió él tomando su mano. «En todas las dudas, los miedos, los obstáculos que casi nos impiden encontrar esta felicidad». Itzel asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. «A tu edad, ¿quién te va a querer?», citó las palabras que su madre solía repetirle. «Durante tanto tiempo creí que era cierto, que había perdido mi oportunidad, que ya no merecía soñar con una familia. Y yo creí que tendría que elegir entre mi pueblo y mi corazón», añadió Caitenae, «que no había espacio para ambos en mi vida». «Estábamos tan equivocados», sonrió ella, recostándose contra su hombro. «Tan equivocados», confirmó, él besando su cabello, «y tan afortunados de habernos encontrado a pesar de todo». Afuera, el viento del desierto sonorense soplaba entre los mezquites y los saguaros, llevando consigo las voces ancestrales de generaciones de apaches que habían amado, luchado y sobrevivido en esas tierras. Entre esas voces estaba la de Naiché, cuya historia había allanado el camino para que, un siglo después, otra mujer encontrara el valor de desafiar las expectativas y abrazar el amor que merecía, sin importar su edad. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, 3 niños dormían seguros, soñando con el futuro que ahora se abría ante ellos. Un futuro donde las historias antiguas y las nuevas se entretejían en un tapiz multicolor, tan rico y diverso como la tierra que los acogía a todos. En la pequeña escuela de la comunidad, el libro que Itzel había comenzado como un simple proyecto de documentación, ocupaba ahora un lugar de honor. Contenía no solo las leyendas y tradiciones del pueblo apache, sino también testimonios vivos de cómo esas tradiciones seguían evolucionando, adaptándose, encontrando nuevas formas de expresión en un mundo cambiante. Y en sus páginas finales, escrita con la letra cuidadosa de Itzel, estaba su propia historia, la de la maestra que llegó buscando conocimiento y encontró mucho más. La historia de un amor que desafió prejuicios y expectativas. La historia que ahora contaba a sus hijos cada noche, para que supieran que los finales felices no son solo para los jóvenes, o solo para quienes siguen caminos convencionales, sino para todos aquellos que tienen el valor de escuchar a su corazón. Porque como había dicho Tasunke, el mundo cambia, las circunstancias cambian, pero el corazón humano sigue siendo el mismo desde el principio de los tiempos. El miedo, el amor, la esperanza, estos no cambian. Y en el corazón de Itzel, el amor que había florecido tardíamente
Brillaba ahora con la intensidad de 1000 soles del desierto, iluminando no solo su vida, sino también las vidas de todos aquellos que tenían el privilegio de ser tocados por su luz.